sent letters to everyone. I think there's normally like a radius that you have to inform people. We doubled that radius and informed people. You know, and I think in any situation there's going to be a few percentage of people that grumble. ¿Alguna vez te has preguntado qué podría estar escondido bajo tierra? Un túnel secreto muy profundo debajo de la mansión de Elon Musk acaba de ser descubierto por la policía. Pero lo que le sorprendió no fue solo la profundidad, sino lo que había dentro. ¿Por qué necesitaría un multimillonario tecnológico un túnel oculto como ese? ¿Y qué está pasando detrás de esa puerta discreta? No te pierdas el video para descubrir toda la impactante verdad. Descubrimientos en los túneles de la mansión de Elon Musk. Pocas personas siquiera sabían que existía una propiedad así, escondida discretamente entre las colinas ondulantes de Austin, Texas. La casa daba más la impresión de ser un vestigio de elegancia sobria que la residencia de uno de los inventores más conocidos del mundo. Con su exterior cubierto de hiedra y una arquitectura de estilo mediterráneo, apenas evocaba a Elon Musk, quien es conocido por su filosofía minimalista y su preferencia por los diseños futuristas. Sin embargo, lo que se escondía bajo esta propiedad iba a sorprender a todos. Los agentes de policía llegaron temprano por la mañana con la intención de investigar mejoras que no habían sido aprobadas. Por momentos, parecía que la villa contenía la respiración por lo silenciosa que estaba. En el transcurso del registro del lugar, los oficiales de la ley se toparon con una escotilla metálica aparentemente insignificante, oculta bajo las plantas crecidas del patio. Estaba tan bien integrada al terreno que daba la impresión de que no estaba destinada a ser encontrada fácilmente. Después de contactar a Musk, sintieron una mezcla creciente de interés y una cierta dosis de temor. Musk llegó puntualmente, para su sorpresa, con una sonrisa que parecía mitad reto, mitad invitación. Musk dijo: adelante, no es lo que ustedes creen ahora, pero lo entenderán con el tiempo. Los policías forzaron la escotilla, que reveló una escalera empinada en espiral que descendía hacia la oscuridad por una distancia considerable. Cuando encendieron las linternas, estas revelaron paredes lisas y curvas que se adentraban en el inframundo. A medida que continuaban su descenso, la vista pasó de ser ordinaria a ser de otro mundo. El suelo bajo sus pies no se parecía a nada que hubieran visto antes. Estaba hecho de baldosas metálicas diseñadas para parecerse a escamas de pez. Estas baldosas brillaban a la tenue luz, reflejando un resplandor hermoso y fantasmal. Debido a la acústica única del túnel, el sonido de cada pisada se amortiguaba y reverberaba suavemente. «¿Esto es algo?», murmuró un oficial mientras pasaba los dedos por las baldosas meticulosamente limpias. Parecía como si el aire allá abajo hubiera sido filtrado por un sistema de ventilación sofisticado, ya que era increíblemente fresco. Elon Musk, que lo seguía a pocos pasos de distancia, mantenía la compostura. «Este es un proyecto que me apasiona», comentó de manera enigmática, «pero también es un poco más que eso». El silencio fue roto por el zumbido tenue de equipos que no eran visibles para el grupo mientras reanudaban su descenso por el túnel. Para cuando llegaron al final del túnel, donde había una leve iluminación, la tensión ya era evidente. La inquietud crecía entre los agentes mientras intercambiaban miradas incómodas entre ellos. Fuera lo que fuese lo que les esperaba, no iba a ser una experiencia común, y presentían que sería difícil de olvidar. Cada paso que daban intensificaba la luz al final del túnel, proyectando patrones extraños que se desplazaban por el suelo hecho de escamas metálicas. Los policías no podían evitar mirarse con nerviosismo. Su curiosidad inicial se transformaba poco a poco en asombro. Esto era más que un simple pasadizo subterráneo. Cualquiera que fuera su propósito, emanaba una sensación de intención, de propósito y de profunda carga personal. A medida que avanzaban, Elon Musk seguía de cerca detrás de ellos. Su actitud imperturbable no hacía sino aumentar el aire de misterio. En un intento por romper el silencio, uno de los oficiales finalmente preguntó: «¿El suelo? ¿Cuál es el motivo del diseño? Desde el punto de vista constructivo, no es del todo estándar». Musk se detuvo y se agachó para pasar la mano por las baldosas metálicas y examinarlas. «Simplemente, es un homenaje», explicó. «Cada baldosa está hecha de materiales reciclados, piezas de prototipos de SpaceX, componentes de autos abandonados, maquinaria obsoleta, provienen de distintas partes del mundo. El diseño representa un banco de peces nadando al unísono, como una metáfora de la conexión. La idea gira en torno al hecho de que incluso las partes más pequeñas pueden unirse para formar algo más grande». A pesar de asentir con la cabeza, los policías mantenían su escepticismo. Sin duda, era una respuesta asombrosa. Sin embargo, no explicaba por qué existía ese túnel en primer lugar.
ni por qué estaba oculto bajo una casa en pleno Austin, Texas. Las paredes también exigían atención, tenían grabados sutiles que, conforme el grupo avanzaba, se volvían más nítidos. Eran suaves y curvadas, además de ecuaciones matemáticas y palabras en varios idiomas. Había constelaciones. Uno de los agentes se detuvo para examinar una sección más de cerca. Uno de ellos señaló que la expresión de Musk se había vuelto más suave, en un tono con un matiz de melancolía. Afirmó que eso quedaría más claro en un futuro cercano. Los policías comenzaron a notar un zumbido tenue a medida que se adentraban más en el túnel. Era casi igual al ritmo lento de un latido cardíaco, pero no era mecánico. Tampoco era lo suficientemente orgánico. ¿Este lugar tiene electricidad?, preguntó un oficial. Musk asintió. Energía solar, geotérmica y totalmente fuera de la red. Cuanto más avanzaban por el tubo, más cambiaba de forma significativa. El aire tenía un aroma más agradable, y parecía como si hubieran entrado en un hábitat completamente diferente. A medida que la iluminación frente a ellos se hacía más intensa, los policías eran conscientes de que estaban cada vez más cerca del final del corredor. Uno de los miembros del grupo murmuró que lo que se ocultaba en este lugar era más que un simple secreto, era una declaración. Musk permaneció en silencio, y su rostro era difícil de descifrar. Sin embargo, cuando doblaron la última curva, los policías no estaban preparados mentalmente para lo que estaban a punto de presenciar. La revelación de un refugio subterráneo que iba más allá de todo lo que jamás hubieran imaginado les cortó la respiración, a causa del resplandor intenso que emanaba del túnel. Los agentes se detuvieron en la entrada, y sus linternas se atenuaron ante la luz. Musk hizo un gesto, invitándolos a entrar. Habló suavemente, con una voz teñida de algo que sonaba a orgullo. Adelante, susurró. Vinieron para ver esto. Se acercaron con cautela, mientras sus ojos se ajustaban al resplandor al ingresar. La visión que contemplaron los dejó inmóviles. Ya era lo suficientemente sorprendente que las autoridades hubieran descubierto un túnel secreto debajo de la mansión de Elon Musk. Sin embargo, al ver lo que contenía, palidecieron. El espacio subterráneo no era, para sorpresa de nadie, lo que ellos esperaban. Las paredes de esa enorme sala abierta estaban cubiertas de azulejos brillantes en forma de escamas de pez, muy similares a los del túnel. No obstante, en este lugar, los azulejos estaban meticulosamente dispuestos en murales expansivos que representaban patrones como olas del océano, estrellas y siluetas de vida marina. El área estaba llena de una luz pulsante y reconfortante que provenía de orbes luminosos colgando del techo, una luz que recordaba al suave ritmo de las mareas del mar. En el centro de la sala brillaba una piscina circular llena de agua completamente transparente, cada una de las diminutas esculturas luminosas de peces, corales y tortugas marinas flotaba en la superficie del agua, como si no tuviera peso y reluciera suavemente. Parecía como si la propia sala respirara, ya que el aire estaba impregnado de un zumbido delicado y tranquilizador, casi melódico. Los policías pasaron de la inquietud al asombro, permaneciendo en un silencio impactado. ¿Esto es algo?, preguntó finalmente uno de ellos, con la voz apenas audible. Musk respondió, es un memorial, mientras mantenía su mirada fija en la piscina brillante, un homenaje a los mares y a todo lo que hemos perdido en ellos. Esta agua fue recolectada de océanos contaminados de todo el mundo, purificada y luego traída hasta aquí. Los residuos recogidos de esos mares se utilizaron para crear cada una de las esculturas que ven. A medida que los policías comenzaban a comprender el significado de sus palabras, se pusieron pálidos. No se trataba de un proyecto de vanidad de un millonario excéntrico que habían descubierto por accidente. Era un recordatorio inquietante del impacto que la civilización ha tenido sobre el planeta. Musk continuó diciendo que los azulejos en forma de escamas de pez simbolizaban las vidas que hemos afectado, las vidas de criaturas marinas que no tenían control sobre su destino. Este lugar es para reflexionar sobre eso, y tal vez, para inspirar un cambio. Uno de los agentes se acercó a la piscina y notó que había inscripciones grabadas en los azulejos a lo largo del perímetro. No eran nombres de personas, sino nombres de plantas y animales. Con un leve temblor en la voz, el agente continuó, lo has mantenido en secreto. ¿Por qué? Musk suspiró, porque no se trata de reconocimiento, se trata de recordar y de esperar que algún día lugares como este no sean necesarios. Aunque en silencio, los policías permanecieron allí, tratando de asimilar la belleza y la tristeza de lo que habían descubierto. El túnel y la villa comenzaban ahora a tener sentido, y el propósito real de ambos estaba a punto de revelarse.
mientras los policías continuaban absorbiendo la belleza fantasmal de la sala, estaban completamente cautivados. Sensaciones misteriosas y sobrecogedoras eran evocadas por la iluminación de la piscina, el delicado embaldosado con forma de escamas de pez y las pinturas etéreas exhibidas alrededor de la sala. La cámara emanaba una sensación de tranquilidad, pero no se podía negar la importancia del mensaje. Había algo más que un simple monumento, era un cuento de advertencia y un llamado a la acción. Musk recorría lentamente la sala, con las yemas de los dedos acariciando suavemente los bordes de las esculturas que flotaban en la piscina. Comenzó diciendo, en voz baja, fue un experimento. Queríamos saber si éramos capaces de purificar el agua a gran escala y reutilizar la basura transformándola en algo que tuviera significado. Sin embargo, cuanto más trabajábamos en ello, más se transformaba en algo aún más importante. Se trataba de darnos cuenta de lo que le hemos hecho al mundo y de lo que todavía tenemos la capacidad de preservar. Una de las policías centró su atención en las esculturas luminosas mientras se agachaba junto a la piscina. Ni siquiera sé cómo lograste traer esto hasta aquí, dijo. Musk esbozó una leve sonrisa. Colaboré con equipos de todo el mundo para limpiar. Cada pieza que ves aquí, cada escultura y cada baldosa, fue creada con los desechos recuperados. Algunos ejemplos de microplásticos son redes de pesca y botellas de plástico. Los convertimos en arte. El resultado no es perfecto, pero es un comienzo. Las pinturas en las paredes hablaban por sí solas. En un lado, había una vida marina próspera que nadaba libremente en aguas perfectamente cristalinas. El contraste era tan impactante que resultaba imposible ignorarlo. Musk explicó. El propósito de la pintura es servir como un recordatorio de las decisiones a las que nos enfrentamos. Todavía estamos a tiempo de moldear el futuro. Las policías intercambiaron una mirada. Ciertamente, esto no era un hallazgo común. Era una demostración de la visión de Musk, así como de su capacidad para mezclar innovación, expresión artística y activismo político en algo verdaderamente conmovedor. Una de ellas rompió el silencio y preguntó de nuevo, ¿por qué lo mantienes en secreto? Musk se giró hacia ellas con una expresión seria. Yo no soy el centro de esta conversación. Si esta historia se hiciera pública, trataría sobre el millonario que construyó un jardín subterráneo. Perderían el punto. Esto no se trata del mensajero, se trata del mensaje. Las policías no pudieron argumentar en contra de eso. La sala no era solo una declaración, era un obstáculo imponente. Las obligaba a reflexionar sobre el papel que desempeñaban en el destino del mundo. Mientras permanecían allí, rodeadas por la luz de la cámara, se dieron cuenta de que no solo habían descubierto un universo hasta entonces desconocido, sino también una visión de lo que la humanidad podría lograr si realmente se preocupara por su futuro. Las agentes continuaron recorriendo el refugio subterráneo, y a medida que lo hacían, el significado de su propósito comenzó a asentarse sobre ellas como una marea pesada. Lo que había comenzado como una simple inspección se había convertido en algo mucho más trascendente. De ninguna manera era un esfuerzo vano, era una declaración de responsabilidad, una demostración del impacto que los humanos habían causado y un atisbo de las soluciones que estaban al alcance. Una de las policías, que aún permanecía arrodillada junto a la piscina, notó una leve ondulación en el agua. Su primera suposición fue que se debía a su movimiento. Sin embargo, Musk se agachó a su lado y colocó la palma sobre el borde del estanque. El agua se detuvo, casi como si hablara consigo mismo. Murmuró, la piscina está viva. No es solo un monumento, también cumple una función hoy en día. Los microorganismos presentes en esta agua ayudan a purificarla al reducir la cantidad de contaminantes y microplásticos. Esto es un prototipo funcional de sistemas de filtración de agua que pueden ser escalados. Mientras observaban, la desconfianza inicial de las policías se transformaba lentamente en una admiración reticente. Musk continuó. Quise demostrar que incluso las consecuencias más severas pueden revertirse si nos esforzamos. Estas esculturas están hechas del mismo tipo de material. En este punto, representan el Renacimiento. La policía había notado un leve zumbido en la habitación anteriormente, y se volvió más prominente con el paso del tiempo, hacia los orbes luminosos que colgaban arriba. Uno de ellos pudo rastrear su origen. ¿Cuáles son estos?, preguntó señalando. Específicamente, Musk dijo que son algas bioluminiscentes. Emiten una luz natural mientras simultáneamente recogen dióxido de carbono del aire. Cada centímetro del área es autosuficiente, fuera de la red y renovable, y sirve como paradigma de lo que podría lograrse a una escala más amplia, a pesar de sus continuos esfuerzos por comprenderlo todo.
Uno de los oficiales negó con la cabeza. Según él, esto tiene el potencial de cambiar el curso de la historia. ¿Dónde lo esconderías tú? Musk lo miró con una expresión decidida en el rostro, debido a que el mundo no está preparado para escuchar, a menos que se le obligue a hacerlo. Si yo hiciera esto público, crearía revuelo durante una semana, pero luego sería olvidado. Las personas tienen que experimentar la pérdida y el sentido de urgencia antes de que actúen. Sin embargo, cuando llegue el momento adecuado, este lugar estará listo para inspirar el cambio. Los policías permanecieron en silencio, permitiendo que sus palabras tuvieran efecto sobre ellos. Lo más importante que la tecnología o el arte era la creación de un momento que tuviera el potencial de despertar a las personas de su letargo. Musk hizo un gesto en dirección al túnel. Ustedes lo saben. Aquí está la pregunta, ¿qué van a hacer con el conocimiento que han adquirido? Se miraron entre sí al darse cuenta de que habían tropezado con algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos había anticipado. Sin embargo, cuando se preparaban para partir, comprendieron que esto no era simplemente un hallazgo, implicaba un deber u obligación. Mientras la policía subía de nuevo por el tubo serpenteante hacia la superficie, sus mentes eran un torbellino de asombro, incertidumbre y algo que nunca antes habían experimentado, claridad. La luz que emanaba de la habitación se fue disipando gradualmente tras ellos, pero el peso de ella seguía presente en sus corazones. En este punto, la tranquila fachada de la casa parecía ser nada más que un velo que ocultaba algo mucho más profundo. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente emergieron a la luz del sol, y el mundo arriba les pareció más duro, más ruidoso y más caótico. Después de que se marcharon, Musk continuó su camino, manteniendo su habitual comportamiento sereno. Fue entonces cuando rompió el silencio y dijo, entonces, ¿qué sucede ahora? El oficial principal se detuvo, todavía tratando de asimilar la gravedad de lo que habían descubierto. Exactamente, esto es algo completamente diferente, algo mucho más grande que nosotros. Musk asintió levemente, una sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. En efecto, esto no se trata de reglas o regulaciones, se trata de las acciones que estamos dispuestos a tomar para cambiar el futuro. Luego dirigió su atención a la villa, que parecía ser un escudo para la realidad oculta dentro de sus muros cubiertos de hiedra. La cuestión no es si algo como esto debe existir. La pregunta que debe responderse es por qué cosas como esta no existen en todas partes. La voz de uno de los policías más jóvenes, que había dado un paso al frente, estaba impregnada de un sentido de urgencia. Es necesario comunicar esto, dijo. Las personas necesitan ver esto para comprender mejor lo que es posible. Musk alzó las cejas. ¿Y qué piensan que será la reacción del público? ¿Van a llamarlo una maniobra publicitaria o un proyecto de vanidad? Van a perder completamente el mensaje. Por eso está oculto aquí. No se trata de mí, se trata del mensaje. Cuando los policías se dieron cuenta de que lo que había dicho era cierto, una vez más guardaron silencio. Sabían que lo que Musk había construido era extraordinario, pero también eran conscientes de las dificultades que implicaría revelarlo al mundo, al menos por ahora. El refugio seguiría siendo un secreto. Mientras se preparaban para marcharse, Musk entregó a la oficial al mando un disco metálico compacto y aerodinámico. Ella, con curiosidad, preguntó, ¿qué es esto? Él respondió simplemente, una llave. ¿El país? ¿Hacia dónde?, inquirió ella. Hacia el santuario, respondió Musk. Podrás aprovechar la oportunidad si alguna vez llega el momento en que el mundo entero esté preparado para escuchar. Cuando los policías se alejaron de la villa, sus mentes estaban abrumadas por la magnitud de lo que habían presenciado. La imagen de la piscina resplandeciente, las pinturas luminosas y el zumbido pacífico de la esperanza permanecieron con ellos mucho después de haber partido. Su hallazgo no era solo una historia, era una responsabilidad que reconocían. Al regresar a la villa, Musk observó cómo desaparecían por el camino. Luego, se volvió y cerró la escotilla con ternura, casi con reverencia. El santuario no solo era un recordatorio de lo que se había perdido, sino también una promesa de lo que aún podría preservarse. Y por el momento, esa promesa era suficiente. Antes de convertirse en millonario, Elon Musk también experimentó una infancia desafiante con días difíciles en la escuela y tuvo que encontrar su propio camino a través de cada página de los libros y una fuerte pasión por la tecnología. Eso también ayudó a moldearlo, así que ahora volvamos a los primeros meses de su vida para descubrirlo. El camino hacia la gloria. Elon Reed Musk nació el 28 de junio de 1971 en Pretoria, la capital administrativa de Sudáfrica. Desde temprana edad,
La vida de Musk fue distinta a la de otros niños típicos. Esto se debió en parte al entorno único en el que fue criado y también a que su historia familiar incluía varios elementos que influyeron significativamente en el desarrollo de su personalidad y en el camino que tomaría en el futuro. La ascendencia de Musk es una mezcla de raíces inglesas y alemanas, ambas poblaciones conocidas por su espíritu pionero y pensamiento independiente. Su madre, Mae Haldeman, de origen canadiense, fue una reconocida modelo y nutricionista. Pasó su infancia en Sudáfrica, donde desarrolló una carrera tanto en la moda como en la ciencia nutricional, una combinación poco común en ese momento. Mae comenzó a competir en concursos de belleza desde muy joven y, hasta el día de hoy, continúa siendo el rostro de varias marcas, lo que demuestra su tenacidad y la influencia que ha tenido en Elon. Su padre, Elon Musk, con un título en ingeniería mecánica, no solo era un ingeniero hábil, sino también un hombre que incursionó en varias disciplinas, incluyendo ser piloto, marinero, consultor de ingeniería e inversionista en bienes raíces. Los Musk residían en una lujosa casa bastante grande que contaba con comodidades muy por encima de lo que se consideraba normal en Sudáfrica en ese momento. Elon tiene un hermano menor llamado Kimball, quien ahora es un empresario en el campo de la alimentación y la agricultura sostenible, y una hermana menor llamada Tosca, quien es directora y productora de cine. Ambos hermanos son menores que él. También tiene 4 medio hermanos como resultado del divorcio de sus padres. Durante su infancia, Elon experimentó tanto altibajos. Tras el divorcio de sus padres, Elon decidió mudarse con su padre. La relación entre padre e hijo se volvió tensa con el tiempo, especialmente a medida que Elon se volvía más consciente de los aspectos más oscuros de la personalidad y conducta de Elon. Sin embargo, Elon pudo perfeccionar sus habilidades técnicas trabajando en varios proyectos de ingeniería y manualidades que a menudo construía por sí mismo mientras vivía con su padre. Estos proyectos iban desde dispositivos eléctricos hasta componentes mecánicos. Por otro lado, fue después de años de dificultad que Elon decidió buscar refugio en el campo de la tecnología. A los 12 años, comenzó a aprender a programar y desarrolló su primer videojuego, que tituló Blastar. Eventualmente, vendió el juego por alrededor de $500 estadounidenses. Cuando se trata de cuestiones de fe, Elon fue criado en la fe anglicana y fue bautizado en la iglesia a la que asistía. Sin embargo, rara vez hablaba de religión en público y, en cambio, solía dar mayor énfasis a la ciencia, la filosofía y al espíritu de la exploración espacial en sus discursos. Después de dejar Sudáfrica, Elon Musk asistió a la Universidad Queen's en Canadá en 1989. Luego se transfirió a la Universidad de Pensilvania en los Estados Unidos, donde obtuvo una doble licenciatura en física y economía. Actualmente, Musk es el fundador y director ejecutivo de Tesla, Inc. Elon Musk, cuyo pensamiento estratégico y visión estaban adelantados a su tiempo, reconoció rápidamente el enorme potencial de Internet en la década de 1990. Como resultado, tomó la decisión de abandonar su programa de doctorado en la Universidad de Stanford después de solo 2 días, con el fin de lanzar su propia empresa. Zip2 fue su primer emprendimiento, una firma de software que ofrecía mapas e instrucciones a sitios web de noticias. Tras lograr un éxito rápido, Compaq compró Zip2 en 1999 por aproximadamente $307 millones. Gracias a esta transacción, Elon pudo lanzar un proyecto aún más ambicioso, X.com, una empresa de servicios financieros en línea. Después de solo un año, Com se fusionó con otra firma para convertirse en PayPal, hoy en día una red de pagos digitales de renombre que opera a escala mundial. Tras la adquisición de PayPal por parte de eBay en el año 2002 por un total de $1.500 millones en acciones, Elon, quien era el mayor accionista de la compañía en ese momento, recibió alrededor de $180 millones después de impuestos. Musk no se tomó un descanso, sino que continuó persiguiendo objetivos cada vez más ambiciosos. Fundó la empresa Space Exploration Technologies Corporation en el año 2002, con la intención de reducir el costo de los viajes espaciales y llevar personas a Marte. El nombre de su empresa es Space Exploration Technologies. Elon Musk lideró a SpaceX a través de numerosas dificultades. Posteriormente, SpaceX obtuvo un contrato importante de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, NASA, convirtiéndose en la primera empresa privada en lanzar con éxito una nave espacial al espacio. SpaceX se ha convertido en la corporación aeroespacial privada más exitosa del mundo, gracias a varios avances tecnológicos, incluyendo el cohete reutilizable Falcon 9,
la nave espacial Dragon y, más recientemente, el sistema Starship. Estos avances han allanado el camino para la revolución comercial del espacio. Mientras tanto, Elon Musk se unió a Tesla Motors en el año 2004 como presidente del consejo directivo. Con el tiempo, se convirtió en director ejecutivo y arquitecto principal de producto. Tesla pasó de ser una pequeña firma con fondos limitados a convertirse en la empresa de vehículos eléctricos más valiosa del mundo, produciendo modelos como el Model S, Model 3, Model X y Model Y. Su liderazgo fue fundamental en el crecimiento de la empresa. Tesla no solo fabrica vehículos eléctricos, sino que también se está expandiendo hacia la producción de baterías de almacenamiento de energía, Powerball y paneles solares, todo con el objetivo de promover el concepto de un futuro energético sostenible. The Boring Company es una de las compañías que Musk fundó, además de SpaceX y Tesla. También es cofundador de OpenAI, una corporación que trabaja para garantizar que el desarrollo de la inteligencia artificial se lleve a cabo de manera segura y en beneficio de la humanidad. Un innovador contemporáneo es aquel que se atreve a imaginar lo imposible y trabaja arduamente para convertirlo en realidad. La carrera de Elon Musk se asemeja al camino de un inventor de este tipo. No solo es un empresario próspero, sino también una representación del anhelo de transformar la existencia del planeta mediante la aplicación de la tecnología, la promoción de la sostenibilidad y la capacidad de lograr un futuro que otros solo se atreven a soñar. Premio prestigioso. Elon Musk no solo es conocido por ser el creador y operador de importantes firmas tecnológicas como Tesla, SpaceX y Neuralink, sino que también ha sido galardonado con una serie de premios y títulos, distinguidos por parte de numerosas organizaciones internacionales de renombre. Estos reconocimientos no solo destacan sus cualidades personales excepcionales, sino que también reconocen las contribuciones revolucionarias que ha realizado en muchos aspectos de la humanidad, incluyendo la ciencia y la tecnología. En el año 2007, Elon Musk recibió el galardón de Emprendedor del Año por parte de la revista Inc. Este honor le fue otorgado en reconocimiento al logro temprano de Tesla al cambiar la manera en que el mundo percibe los automóviles eléctricos. Fue uno de los primeros premios que marcó un punto de inflexión en la carrera de Musk. En ese momento, Tesla aún era una empresa joven que no había demostrado su verdadero valor, pero la visión de Elon sobre un futuro más ecológico atrajo gran interés del mundo tecnológico. A lo largo de los años siguientes, Elon Musk recibió nuevamente varios reconocimientos de organizaciones prominentes. En el año 2010, se le otorgó el premio George Low por parte del Instituto Americano de Aeronáutica y Astronáutica, AIAA, en reconocimiento a sus contribuciones al desarrollo de la tecnología espacial civil, en particular por el programa del cohete Falcon y la nave espacial Dragon de SpaceX. Fue la primera vez que la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos, NASA, eligió a una empresa privada para llevar suministros a la Estación Espacial Internacional, EA. Elon Musk aparece frecuentemente en la lista de la revista Time debido a su amplio impacto. En el año 2021, fue nombrado Persona del Año, el mayor reconocimiento que la revista otorga anualmente. En el artículo que acompañó la noticia, Time lo describió como la persona más rica del mundo y posiblemente la más influyente de la Tierra y del espacio. Antes de eso, también había sido incluido en la lista Time 100, que reúne a las personas más influyentes del mundo, en los años 2010, 2013, 2018 y en años posteriores. Además de sus logros en los campos de la tecnología y el espacio, Elon Musk ha sido reconocido por la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. En el Festival Starmus del año 2018, recibió la medalla Stephen Hawking por la comunicación científica, en reconocimiento a sus esfuerzos por llevar la ciencia y la exploración espacial a la atención de la mayor cantidad de personas posible en todo el mundo. Asimismo, Musk fue galardonado con la Medalla de Oro Espacial de la FAI, la distinción más prestigiosa que ofrece la Federación Aeronáutica Internacional. Además, fue elegido como miembro honorario de la Real Academia de Ciencias del Reino Unido, una de las instituciones científicas más antiguas y respetadas del mundo. Elon Musk ha sido clasificado en múltiples ocasiones en la lista de las personas más poderosas del mundo por la revista Forbes. Además, fue nombrado empresario de la década por Fortune. Ambos logros son indiscutibles. Supón que descubres un refugio secreto como este. ¿Qué harías? ¿Podrías elegir mantener